Han habido muchos juegos de Mario Bros. A lo largo de los años, cada uno dejando su toque particular, ya sea en forma de mecánicas, aspecto visual o mundos. Y al igual que con los juegos oficiales, así también para los juegos hechos por aficionados o fangames, en donde buscan plasmar variantes o mejoras basadas en los títulos tanto actuales como clásicos, pero con su toque particular. Así ha sido el caso del juego que nos ocupa, un proyecto que quiere rehacer los mejores niveles protagonizados por el fontanero de Nintendo, pero con un estilo visual muy peculiar y novedades jugables que ya hubiéramos querido en los títulos clásicos, el cual lleva por nombre Super Mario Mania. Así que vamos a probarlo, que nos pican las manos por jugar. Sin más preámbulo, comenzamos. Super Mario Mania es un fangame hecho por el grupo Simple Team, compuesto por dos personas, Aitan para los gráficos y la programación y Bob NL encargado de la música. La premisa detrás de este título es rehacer los mejores niveles de los juegos de Mario. También, dicen los autores, se realizará o realizó, porque ya han pasado 4 años desde entonces, una votación para elegir los próximos niveles, ya que en esta demostración solo tienes 3 etapas, todas basadas en el primer Mario Bros. Si hay algo que te llama la atención apenas verlo, es sin duda cómo luce. Tanto Mario como los enemigos parecen sacados de un dibujo animado, se ven y mueven muy bien, es el detalle más llamativo de este fangame. Los escenarios pueden parecer simples, pero nada más lejos de la realidad. Todo se ve nítido y pulido, dignándose a mostrar incluso efectos gráficos como niebla o deformaciones. El aspecto musical y sonoro está hecho de excelente manera. Las canciones de fondo son remixes de los temas clásicos de la primera aventura de Mario. Los efectos de sonido son los típicos de los juegos del fontanero de toda la vida. Mario usa las famosas voces digitalizadas de Charles Martinet, pero peca de repetir demasiado el sonido ya a cada rato, que puede sacar de quicio a cualquiera. Pasemos a hablar del control y las mecánicas. El juego incluye soporte para control, menos mal, porque jugar con teclado puede llegar a ser un suplicio debido a que muchas veces deberemos usar combinaciones de movimientos. Con el A saltamos, con B corremos, X es para lanzar la cachucha, el gatillo derecho es para lanzarnos en picada y el izquierdo para agacharnos. Si lo dejamos pulsado y saltamos, hará un brinco más alto, y presionándolo en el aire caeremos sentados. Es muy importante dominar estos movimientos, ya que nos hará falta para obtener todos los coleccionables. Sí, porque tenemos a lo largo de las etapas 3 monedas estrellas, algunas muy sencillas de encontrar, pero otras que habrá que usar la habilidad y el ingenio. Atención al sonido que emiten cuando estamos cerca de una, que nos puede ser útil para ubicarlas. También está el salto en la pared, elemento presente en muchos juegos de Mario. Tenemos en la esquina superior derecha un medidor que nos indica que solo podemos recibir 3 golpes, tras lo cual perdemos una vida. El mismo se puede rellenar con hongos. Igual recolectamos monedas que, curiosamente, no sirven para absolutamente nada, así que no vale la pena esforzarnos por agarrarlas. Otro defecto es el conteo de vidas, que lo lleva mal, poniendo a veces hasta 3 cifras. También está el tema de las tuberías, las cuales son un problema. Si están colocadas abajo, hay que presionar el gatillo izquierdo para entrar, pero si están a los lados, tenemos que pulsar izquierda o derecha. Pero las más complicadas son las que quedan arriba, ya que nos metemos presionando arriba más alto, pero hay que intentarlo muchas veces. Y para completar, siento que el salto de Mario es muy bajo, no pudiendo alcanzar incluso plataformas que en los juegos originales llega fácilmente. En fin, aparte de esto, poco más que decir. El resultado es muy satisfactorio y disfrutable. Este juego había estado retirado de páginas como GameHall o itch.io debido a problemas de derechos de autor, pero volvió. ¿Qué pasaría? No sé, pero está de vuelta para descarga.
Eso sí, el proyecto lleva años parado, así que no le veo esperanza de que continúe. Les dejaré el enlace al canal de YouTube de Simple Team, mediante el cual pueden tener acceso al título. Ya saben que aquí no se pueden dejar links a juegos fangame de cierta marca que empieza por N. En conclusión, un tremendo fangame con un muy buen aspecto visual y sonoro, con algunos detalles que pulir en materia jugable y algo complicado de manejar, pero que sin duda es una experiencia que no te dejará indiferente. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Super Mario Manía? ¿Te gusta cómo luce? ¿Te acostumbraste a sus controles? Déjamelo saber en los comentarios. Y ya sabes, si te gusta el contenido que subo a este canal, dale un me gusta, compártelo con todo el mundo, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuando subo nuevo material al canal. Así que dale like.